Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Unidos en el Amor de Cristo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te saluda el pastor Roberto Inchaurrega de Ministerios Ebenecer en El Paso y en Chaparral. Y estoy acompañado una vez más por mi gran amigo y consiervo, el pastor Luis del Mercado de Ministerios Ebenecer en Las Cruces. Luis, Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor Roberto. ¿Por qué no tomas un momento para que te presentes y nos digas dónde estás ubicados en Las Cruces? Sí, claro. Como menciona el pastor Roberto, mi nombre es Luis del Mercado. Estamos ubicados en el 808 Mimbres, en Las Cruces, Nuevo México. Estamos para servirles. Le damos gracias a este programa que nos da la oportunidad de venir a compartir la palabra. Amén. Luis, la semana pasada, así como hoy, continuaremos con el tema de los espíritus familiares. Nos enfocaremos en los espíritus cíclicos que aparecen una y otra vez para causar estragos dentro de nuestras vidas y dentro de nuestras familias. Estos espíritus se quieren empoderar y adueñar de nuestra línea sanguínea y lo hacen a través de visitaciones, así como el Espíritu de Dios nos visita también. Estos espíritus del maligno suelen visitar las vidas en momentos claves en donde están a punto de recibir, una bendición de parte de Dios, recibir prosperidad, recibir sanidad. Aparecen para que de alguna manera esas bendiciones no se concreten en nuestras vidas. Estos espíritus también se conocen como espíritus destructores que reclaman la deuda familiar. Luis, ¿qué nos puedes decir, pastor, sobre estos espíritus? Sí, mira, como mencionaste y lo habíamos mencionado anteriormente en los programas anteriores, un ejemplo sería en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Donde habla que el enemigo tentó al Señor y cuando no pudo vencerle dice que se apartó hasta llegar un momento más oportuno. Entonces vemos un ciclo que puede venir sobre las personas donde por tiempo uno puede estar bien, uno no cayó en el pecado, no cayó en esos espíritus que nos están atacando, que nos están tratando de influenciar, pero llega un momento oportuno. Ahora, el momento oportuno muchas veces es porque esos espíritus nos están vigilando, es un espíritu familiar que está revisando en qué podemos caer porque nos va conociendo y se presenta la oportunidad y en ese momento es donde caemos. Entonces dice la Biblia, y no deis lugar al diablo. Entonces hay una manera en que se pueda él o el enemigo de alguna manera y su sistema, que es el sistema de tinieblas, aparecer y manifestar nuestras vidas. En la Biblia nos habla que hay 13 potestades, pastor, que están enviadas contra nosotros, dice la Escritura. Elementos de alta jerarquía de las tinieblas, los cuales nosotros tenemos que pelear, según Efesios 6:13, dice que nos vistamos con la armadura de Dios, con toda, dice la armadura de Dios, para resistir en el día malo. Quiere decir que eventualmente tendremos que ejercer una batalla espiritual. Solamente los enumeré rápidamente para que usted sepa. Existe el primero que mencionamos, que es el espíritu destructor. Hay también el angustiador, el acusador, el cazador, el viajero, que es el que vamos a enfocarnos el día de hoy, el acreedor, el devorador, el engañador, el burlador, el vengador, el tentador, el desolador y el usurpador. Y son 3 entidades familiares que quieren entrar y de alguna manera poseer nuestra familia. La Biblia nos dice en Efesios 6, capítulo 12, que nosotros no tenemos una lucha, dice, porque vuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes, aquí entra gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad que operan en regiones celestes. Ahora, una de las cosas que miramos que nuestra lucha no va a ser en lo físico, nuestra lucha como cristianos siempre es primeramente en una dimensión espiritual. Y nosotros tenemos que entender que esta asignación de las tinieblas no es más que una copia barata de lo que el Señor viene a hacer en nuestras vidas. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7, que el Señor le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí va a venir uno que va a ser asignado a ustedes y Él va a terminar lo que Él empezó. Él se conoce como el Consolador, también se entiende como el intercesor, dice la Biblia. Entonces entendemos que el Señor Jesús, cuando se va, asigna al Espíritu de Dios para nuestras vidas. Dice Romanos 8:26, pastor, que de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Quiere decir que Él
fue dejado en esta tierra para terminar aquella obra que empezó Jesucristo en nosotros, pero fue asignado como el Espíritu de Dios que nos protege, que nos fortalece, que nos ayuda en nuestra debilidad. Dice inclusive, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Dentro del reino de la luz, que es el reino de Dios, también hay un espíritu asignado para nuestro bienestar. Él nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos bendice, nos habilita para recibir las bendiciones de Dios. Y entonces el enemigo copió también esta ideología y este principio de Dios y también asigna a vidas, a familias, espíritus, pero ahora para destrucción, porque esa es su naturaleza. Él vino para matar, sí, robar y destruir. ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues estas asignaciones, como mencionabas, ¿verdad? Y lo estuvimos hablando un poquito anteriormente, puede venir de una genealogía, de tu ADN o de tu genética, siguiendo una línea sanguínea. Entonces, puede ser que uno no es de que hayamos hecho algo para provocarlo, sino ya viene establecido a través de nuestra familia, ¿verdad? Una de las cosas que hablamos anteriormente, pues, poníamos a Abraham, Isaac y Jacob como ejemplo, donde los tres mintieron. Pero entonces empezamos a ver una profundidad ahí, porque podemos ver, por ejemplo, a Abraham, que menosprecia a su hijo mayor, o prefiere a su hijo menor, a Isaac, ¿verdad? Dijo la promesa. Le dolió soltar a Ismael, pero no quería soltar a Isaac. Luego vemos a Isaac, que tiene 2 hijos, y Isaac prefiere a Esaú en lugar de Jacob. Luego vemos a Jacob, que hace lo mismo. Jacob prefiere al menor, que era José. Luego vemos cuando va a bendecir a sus hijos y a los hijos de José, que él cruza las manos y bendice al menor. Entonces empezamos a ver un patrón también, como mencionabas ahorita, ¿verdad? Que nos viene atacando, pero empezamos a ver situaciones que pueden venir sobre nuestra vida y patrones que no notamos, pero la gente alrededor lo puede notar. Yo empiezo a ver, estudiando un poquito ahí la palabra, Pastor Roberto, que hay espíritus cíclicos que no notamos nosotros, pero la gente alrededor lo nota. Un ejemplo es cuando te preguntan, ¿cuál es tu hijo favorito? Yo no tengo hijos favoritos, amo a todos por igual, pero le preguntas a los hijos y ellos pueden identificar cuál es el favorito. Yo me imagino a José diciendo, yo amo a todos por igual, a Jacob, pero solamente José le dio la túnica. Entonces ahí nos podemos a pensar un momento, ¿qué espíritu cíclico puede estar operando sobre nuestra vida que nos tiene ciegos de una manera? Fíjate que la palabra nos dice en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 23, palabra de Dios para todos, dice, cuando el Señor pase matando a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Amén. Pero aquí viene lo interesante. Así el Señor no dejará que el destructor entre en sus casas. Amén. A matar. Entonces miramos que había un espíritu destructor que lo que quería hacer es entrar a las casas para causar muerte. Muchas veces no nos damos cuenta y no entendemos por qué estamos batallando, estamos buscando al Señor, nos estamos esforzando, estamos haciendo todo lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Y miramos que en nuestra familia hay necesidad de salvación, hay enfermedad, hay este comportamiento destructivo en nuestros hijos, en nuestros seres amados, y no entendemos por qué. Ahora entendemos que necesitamos una brecha, cerrar una brecha que se abrió, y que el único que nos puede ayudar a cerrar esa brecha es la sangre de Cristo. Es decir, Amén. Cristo mismo murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos bendecidos en todos nuestros aspectos. Le dijeron a Gallito, ¿verdad? Deseo que prosperes, como prospera, ¿qué? Tu alma. Amén. Entonces hay espíritus que llegan a formar o creerse, pastor, que son parte de la familia. Son espíritus, como dices tú, cíclicos. Por eso se les compara, con las golondrinas, porque estos llegan cada cierto tiempo, cada cierta temporada. Malaquías capítulo 3, versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Amén. Y no destruirá el fruto de la tierra. Mira qué tremendo, el fruto de la tierra son nuestros hijos, nuestros bienes, nuestras bendiciones. Pero acá ya no le dice destructor, acá le dice devorador. Y hay un espíritu devorador de la familia, sí, que no deja que la familia esté en paz, que no deja que la familia esté contenta, que viva en unidad. Dice la Biblia que por eso una de las cosas que van a restaurar al final de los tiempos es el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Pero aquí miramos que está hablando del devorador. Amén. Amén. Dice, y probadme ahora esto, habrá alimento para vuestras casas, que el devorador quiere venir a robar lo que alimenta nuestras casas. No hablamos solamente de dinero, no hablamos solamente de economía. El amor alimenta el corazón de nuestras familias, de nuestra esposa, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Hay familias que ni los hermanos se hablan ya, se murió la madre,
o el padre, ya no hay padre y madre, ya no se hablan porque el devorador vino a comerse el amor. Pero si tú estás batallando con alguna de estas áreas o ves que hay patrones, espíritus cíclicos que han venido a tu vida o a tu familia, te pedimos que nos llames a la línea de oración al 915-532-8518 y que dejes tu petición, tu nombre, también tu teléfono para que después de la transmisión podamos nosotros llamarte y poder orar por ti. Pastor, entonces miramos miramos al destructor, un espíritu destructor que quiere destruir familias, un espíritu, miramos ahí un espíritu de devorador, y ahora miramos un espíritu viajero, que eso es lo que queremos hablar el día de hoy sobre el espíritu cíclico. Segunda de Samuel, capítulo 12, pastor, dice, versículo 4, vino un viajero, está hablando de el rey David. Claro, tú nos lo habías explicado, una hipnosis la semana pasada, donde hablaste que el rey David comete el pecado de homicidio, porque él, aunque él no lo mató físicamente, él deliberadamente preparó todo para que aquel hombre muriera y quedarse con su mujer, para poder llegarse a ella. Entonces nos explicabas que el profeta Natán, si no me equivoco, Dios lo envía para darle una profecía en forma de alegoría o como cuento, porque así profetizaba él al rey David. El rey David, al escuchar la profecía, se indigna. Y entonces aquí, de aquí basamos, donde dice que el profeta Natán le dice al rey David, vino un viajero, es un espíritu inmundo, familiar, ya lo miramos, al hombre rico, y este no quiso tomar sus ovejas ni sus vacas para preparar comida para el caminante. Esa palabra ahí sería para el visitante. Recuerde que hay tiempos de visitación espiritual. Que había venido a él, sino que tomó una corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. En el contexto de este pasaje, vemos este diálogo entre el profeta Natán y David, pastor, y miramos este acontecimiento que había hecho David, que había cometido con respecto a Betsabé, que teniendo tantas concubinas, teniendo esposa, se atreve a quedarse con Betsabé, y entonces miramos cómo en lo profético entendemos que Dios le estaba hablando de lo que él había hecho. Y entonces el profeta le dice, y no te diste cuenta que abriste una brecha y un espíritu cíclico se apoderó de ti, pero después miramos que no solamente de él, sino que de toda su descendencia. ¿Qué nos puedes decir sobre ese versículo o esta historia? Sí, fíjate que habla sobre el viajero, ¿verdad? Y habla sobre David abriendo esa brecha, abriendo eso para que entrara a su vida. Me llama la atención Job, capítulo 31, versículo 32, dice, el forastero no pasa la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. Qué tremendo. Fíjate, la Nueva Traducción Viviente dice, nunca he negado la entrada a un desconocido, más bien he abierto mis puertas a todos. Entonces, lo interesante podemos ver aquí es que muchas veces la palabra nos habla que el pecado está a la puerta, pero nosotros podemos resistir al diablo. Someteos a Dios, resistir al diablo y lo huirá. El problema es cuando nosotros le abrimos la puerta. Ciertamente puede venir en nuestra familia ese espíritu cíclico que quiera visitarnos, pero a través de la sangre del Cordero nosotros tenemos el poder de resistir y no abrir esas puertas, porque es lo que hizo David. David abrió esas puertas para que llegara eso otra vez a su vida. Amén. Fíjate que Génesis capítulo 5, versículo 1, en la Biblia que se conoce como el mensaje, dice esto: este es el árbol genealógico de la raza humana, cuando Dios creó la raza humana. En este versículo estamos mirando que esta Biblia sí se atreve a hablar del árbol genealógico, es decir, que todos tenemos que entender que hay un árbol genealógico, amén, que está en nuestra genealogía. Tenemos que entender qué representa el árbol genealógico. Se define como un cuadro de la filiación de una familia, representando un árbol o una estructura. También habla sobre descendencia, que son ascendientes y descendientes de cada individuo, es decir, su linaje, es un árbol del linaje. El Señor da mucha importancia al linaje, por eso siempre llama, en su Biblia usted va a encontrar, en la Escritura va a encontrar que habla de los nombres de los personajes, hijos de, porque siempre le está dando importancia a los personajes, de quién son hijos, porque está hablando del registro de su antepasado, de su árbol genealógico. Por ejemplo, Josué 1.1 dice,
que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Te fijas cómo él habla que era hijo de, le estaba exaltando su genealogía. Dios le da importancia a nuestras raíces y la Biblia lo que nos muestra es porque ahí es donde se puede encontrar una maldición o una bendición, porque ya lo hemos hablado, porque habla de generaciones. La Biblia Kadosh en Lucas 11:50 dice, así que sobre esta generación caerá la responsabilidad de toda la sangre de los profetas que ha sido derramada en el mundo. Le está hablando que ellos iban a pagar y eran responsables de lo que sus padres habían hecho. Claro. Ellos no eran culpables de nada, pero iban a tener la responsabilidad. Tal vez estamos viviendo nosotros en nuestras vidas, querido hermano, circunstancias que no entendemos por qué nos pasan a nosotros. Si no hemos abierto puertas nosotros y hemos estado buscando al Señor, pero lo que no sabemos es que nos están reclamando una deuda, una responsabilidad anterior en nuestra línea sanguínea, o tal vez la miramos en nuestros hijos, la miramos pero en nuestras generaciones y decimos, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la Biblia Kadosh dice que las generaciones del presente van a ser responsables de las consecuencias y decisiones que tuvieron nuestros antepasados. Y muchas veces no entendemos por qué, a pesar de que nos estamos esforzando, estamos viviendo calamidades, estamos viviendo pobreza, estamos viviendo de alguna manera enfermedades que no deberían estar pasando en nuestras vidas ni en nuestras generaciones, pero son deudas pasadas. Pero el día de hoy te quiero decir que la sangre de Cristo tiene poder. Por eso empezamos leyendo en Éxodo cómo el Señor viene a decirnos que la sangre del Cordero nos iba a librar de lo que el devorador quería venir, Génesis, lo que el devorador quería venir a hacer en nuestras vidas. Entonces, no sé si puedes tú abundar aún más sobre esto del árbol genealógico, amado hermano. Sí, mira, Pastor Roberto, algo que, analizando lo que hablabas ahorita sobre el viajero, ¿verdad? El viajero que visitó a David, me llama mucho la atención lo que traslada de ahí. Porque eso lo hablamos la semana antepasada, donde Judá se mete con su nuera, ¿verdad? Y de ahí, de esa genealogía, de esa familia, viene David, de la tribu de Judá. Vemos el problema que tiene David con su familia, una familia disfuncional, un problema sexual. También ve a su hijo, toma a su hija, a su hermana, perdón, como mujer, la viola. Hay ciertas cosas que suceden. Pero me llama la atención de ese problema que está visitando, ese viajero está visitando a la familia. Pero llega el momento donde llega con Salomón. Ahorita hablabas algo muy interesante, donde hablabas, y lo hablamos también un poquito anteriormente, donde aquel espíritu sale y luego regresa, ¿verdad? Pero dice que regresa con 7 peores. Amén. Me llama la atención porque cuando Salomón cae en la búsqueda de mujeres también, se multiplica. Porque su padre David jamás inclinó su corazón a otros dioses. Dice la palabra que era conforme al corazón de Jehová. Pero Salomón no nomás tiene ese problema, sino porque no vence ese problema, abre la puerta a otros viajeros, que ahora de la línea de Salomón en adelante empezamos a ver a los reyes inclinar su corazón a otros dioses. Eso lo abrió Salomón. Fíjate qué interesante, como él no tenía eso en su linaje, ¿verdad? Él no tenía su padre no inclinó su corazón a otros dioses, pero él abre esa puerta para inclinarse a otros dioses. Y ahora empezamos a ver que la familia de Salomón o la descendencia de Salomón ahora pelea con 2 viajeros, con el pecado sexual o la disfunción familiar, podemos verlo así, y luego inclinar y hacer altares a otros dioses. Idolatría. Claro. Fíjate que en los espíritus familiares, para poner un principio, podemos decirle en Lucas 11:24 lo que dice la Biblia. Al salir un espíritu inmundo de un hombre, anda rondando por lugares donde no hay agua, buscando reposo para sí. Pero cuando no lo haya, dice, regresaré a mi casa. Fíjate, se está adueñando de donde salí. Entonces ahí miramos que uno puede entender esto, porque como un espíritu cíclico que se quiere de alguna manera adueñar. Entonces aquí miramos, dice, la casa donde hay otros miembros de la familia, la línea sanguínea, linaje. Fíjate que el código real dice, y al regresar en el 11:25 al 26, la Biblia código real dice, la encuentra barrida y ordenada. Sí. Qué tremendo, porque aquí es cuando viene el Señor a liberarnos, a limpiarnos, pero como hay una brecha, hay un reclamo, la encuentra ya libre, limpia. Sí. Ordenada, pero sin custodia. Sí, no hay nada que lo estaba cuidando. Claro.
Y entonces dice, enseguida, o sea, rápidamente se activa. Fíjate lo que dice esta versión, el código real. Se activa. Y lo que dice, y consigo toma otros 7 demonios. Acá ya no dice espíritus, acá dice demonios. Sí. De más depravada naturaleza, peor Claro. que la suya. Y entrando de nuevo, habitan ahí, hacen casa ahí. Cuando esto sucede, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que antes. Es que el enemigo nos quiere llevar a que damos un tiempo peor y cada vez peor hasta llevarnos a la destrucción, matarnos o alejarnos de Dios para que vivamos en la condenación. Pero Cristo Jesús apareció para abolir y destruir toda maquinación del enemigo. Así que hay esperanza para nosotros, pero quería leer este versículo porque aquí dice que no estaba custodiada. Muchas veces nosotros se reactivan estas maldiciones en nuestras vidas, pastor, porque dejamos de estar en guardia. Cuando vemos a Pedro, ¿verdad? Que viene el Señor y le dice, estaban los 12, pero a Pedro en específico le dicen, Pedro, ¿no habías podido orar y velar conmigo por lo menos 1 hora? ¿Por qué le dicen a Pedro? Porque después en la historia miramos que Pedro es el que niega al Señor Jesucristo 3 veces. Sí. El Señor le da un discernimiento, una palabra de discernimiento a él y le dice, ¿tú me vas a negar? No. Pero si lo venimos viendo, porque el mismo Señor le dice, ora para que no estés débil. Claro. Y entonces miramos muchas veces que nos descuidamos espiritualmente, porque la gente va a pelear, yo estoy lavado con la sangre de Cristo, eso no puede suceder, pero están descuidando su vida, no tienen vida de oración, no se congregan, no participan de las cosas espirituales, no tienen una firmeza en la responsabilidad espiritual que tenemos como hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios en lo espiritual, y de alguna manera descuidan su vida y al descuidarlo entran y no solamente viene a afectarlos a ellos, como hemos estado leyendo, sino que afecta toda su línea sanguínea, sí, Pastor Luis. Sí, fíjate, y lo interesante es ver que aunque seamos visitados por esos espíritus cíclicos, hay una salida, que es el Amén. Señor. Que si corremos y acudimos a Él, Él nos va a librar. Pero como decías tú, ¿verdad? Tenemos que mantener esa relación con Él. Amén. Tenemos que mantenernos en oración, mantenernos en ayuno, mantenernos congregándonos, mantenernos en lo espiritual, participar del bautismo, participar de la Santa Cena. Son las armas que el Señor nos pone o los métodos para poder pelear contra este enemigo Amén. Que nos está atacando diariamente. Este enemigo le llama a la vida los halak o los halek. Proverbios 26:2, según la Biblia moderna de Pratt, es una edición de Biblia moderna que dice, como el gorrión por vagar, como la golondrina por volar, así la maldición no viene sin causa. Claro. Es decir, que no solamente viene la maldición porque sí. Amén. Revelaciones o Apocalipsis 18:2 nos dice, gritaban con fuerte voz, según la Biblia, el lenguaje sencillo, por fin cayó la gran ramera, la Babilonia. Ahora es casa de demonios, escondite de malos espíritus. Da una coma. Dice nido, y el nido es una casa de todas las aves y cueva de todas las fieras que odiamos y no debemos comer. Pero aquí nos está comparando aves con espíritus inmundos y demonios, Pastor Luis. Ezequiel 18:2 dice, los israelitas repiten a todas horas este refrán, los padres lo hacen y los hijos lo pagan. Pero yo me pregunto por qué lo repiten, porque hay un espíritu cíclico. Ahí miramos, entonces los padres y los hijos, los padres hacen, los hijos pagan, amén. Porque imagínate, hermano, que estamos viviendo tiempos en donde no tenemos que pagar la deuda porque Cristo ya la pagó por nosotros, pero hay algunos, pastor, que están pagando. Entonces aquí miramos estas entidades espirituales que las compara Apocalipsis como aves. Y aquí miramos que la golondrina es una ave que representa a estos espíritus viajeros, porque la golondrina es una ave de temporada, se va y a cierto tiempo regresa, pero al mismo lugar. Sí. Siempre al mismo lugar, pastor. Fíjate, interesante eso, porque entonces vemos que tenemos que entender que los espíritus cíclicos tienen tiempos a los que ellos manejan. Mira, un gran ejemplo es Saúl. Dice la palabra que el espíritu que le atormentaba lo visitaba por las noches solamente. Es decir, en la mañana él estaba perfectamente bien, durante el día estaba bien, en la noche estaba bien, en la noche llegaba el ataque. Ahora llegaba David, tocaba el arpa, nos entraban en adoración y salía ese espíritu que le atormentaba. Entonces, ahorita que hablas de la golondrina, podemos entender que hay espíritus cíclicos que llegan a tiempos. Entonces, la persona puede decir en este momento que está viendo el programa, no, es que yo estoy bien. Sí, porque no ha llegado el tiempo.
pero en unos meses, cuando se vuelve a presentar el ciclo, vuelve a regresar. Entonces uno dice, ¿por qué volví a caer en lo mismo? ¿Por qué estoy otra vez en este problema? Porque se presentó el tiempo. Pero tenemos que empezar a pedirle al Espíritu Santo, a pedirle al Señor que nos revele esos tiempos que vienen sobre nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que ser como los hijos de Isaacar y aprender a conocer los tiempos. No nomás los tiempos finales, pero los tiempos de nuestra vida, donde pueden venir los ataques a nuestra vida. Amén. Esa palabra halak significa frecuentador. Sí. Alguien que te frecuenta, te visita cada cierto tiempo. Pero no tenemos que tener temor, solamente tenemos que tener conocimiento. La Biblia dice que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Y cuando miramos nosotros que el Señor ha preparado, hermano, un espíritu de revelación, estamos hablando que el Espíritu Santo nos guía, nos revela, nos muestra. Por eso es muy importante buscar con frecuencia, todo el tiempo, al Espíritu Santo de Dios y tomar esa agua, que es la palabra de Dios, para estar frescos, para estar de alguna manera habilitados para caminar dentro del Señor con fuerza, porque el enemigo de nuestras almas es muy astuto. Por eso tenemos que tener la habilidad también de discernirlo y ver cómo Él trabaja, pastor, porque la Biblia dice que de esa manera Él no nos va a ganar ventaja, porque estamos nosotros siempre un paso adelantados, porque así es el Señor. Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Está hablando que va un paso más allá que el enemigo, porque Él está siempre preparándonos para nuestra victoria, para nuestra bendición. Entonces te quiero decir una cosa, Dios quiere que tú seas bendito de Jehová. Por eso Él te trae estos temas para que no estés en ignorancia, porque la ignorancia es un pecado y la ignorancia te lleva a la destrucción, pastor. Nosotros no tenemos ignorancia, tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos revela aún lo más profundo de Dios, que nos revela las intenciones de Dios para nuestras vidas. Dios te quiere bendecir tu familia con verdadera libertad, con verdadera victoria, pero lo que tú tienes que entender es que necesitas conocer la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Tienes que ir a una iglesia, tienes que encontrar a un padre del alma, que son los pastores y ministros que Dios ha dejado y que los ha habilitado. Sí. Algo más para despedirnos, tenemos algunos segundos. Sí, mira, solamente para que las personas entiendan, esto no es un tema para dar temor, sino para traer una alerta y para decirles, Cristo es el que te puede ayudar. Tienes que acercarte directamente a Él y pedirle ayuda, y Él va a socorrerte en estos momentos. Amén. Hemos llegado al final, le damos gracias por acompañarnos, nos vemos pronto. Dios les bendiga.